Hola, hoy vamos a aprender a identificar y usar los pronombres de objeto directo. Vamos a empezar con encontrar el objeto directo de una oración y después a reemplazar el objeto directo con el pronombre de objeto directo apropiado. Es importante saber que ustedes van a tener que escuchar con cuidado porque hay muchas cosas que necesitas hacer sin mirar la pantalla y es necesario que hables con la profesora antes de seguir, antes de continuar en unos sitios de estas actividades, ¿sí? Así vamos a empezar. Primero, es importante saber qué es un objeto directo. Ya saben que el sujeto de una oración es la persona o cosa que hace la acción y que el verbo de una oración es la acción. El objeto directo de una oración es la persona o la cosa que recibe la acción directamente. Así, en esta unidad vamos a estar usando muchos sustantivos. Un sustantivo es a noun que tienen que ver con la tecnología para los objetos directos. Por ejemplo, el móvil, la llamada, el mensaje, el aviso, la alarma, etc. La primera cosa que van a tener que hacer en unos minutos para encontrar el objeto directo de una oración es empezar a saber y reconocer qué o quién está recibiendo la acción de una oración. Pero antes de hacerlo, bless you, Connor. Sorry, that was the dog. Antes de hacerlo, ustedes van a mirar la primera página del paquete de apuntes y van a mirar la conversación entre papá y Pablo, que habla de las razones por las cuales usamos los pronombres de objeto directo. ¿Okay? Porque si miras la conversación en el centro de la primera página, vas a ver, espero que hay un sustantivo que se repite muchas veces. Yo creo que se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Se usa este sustantivo. Así quiero que busques este sustantivo que se repite y que lo escribas en la línea que está sobre la conversación, ¿sí? Después de averiguar, to figure out cuál es esta palabra, este sustantivo que se repite, es necesario saber que la meta, the goal de hoy, es aprender a evitar este tipo de repetición, ¿ok? Y vamos a hacerlo por usar pronombres de objeto directo. Y como mencioné antes, el primer paso es encontrar el objeto directo de una oración. Así voy a hacer el primer ejemplo, la letra A, al final de la primera página con ustedes. Y ustedes deben completar los ejemplos B y C en la página 2 antes de seguir, ¿sí? Con las diapositivas, with the slides. Así, al final de la primera página vemos ejemplo A. Y la oración es yo compré un móvil nuevo. Así, para mí, porque soy profesora de español, yo puedo mirar esta oración y pensar, ok, el sujeto es yo. Compré es el verbo. Así, un móvil nuevo tiene que ser el objeto.
Y para ustedes es posible que la puedan hacer tan rápidamente, ¿sí? Pero también tienen que saber que hay una manera de encontrar el objeto directo de la oración y es por hacerte la pregunta, ¿qué compré yo? What did I buy? Y la respuesta es, yo compré un móvil nuevo. Un móvil nuevo es el objeto directo de la oración. You're going to notice there that I did include the article, and nuevo, the adjective, when I mentioned móvil as the direct object. The reason why I included that is because when we replace the direct object with a direct object pronoun, you need to make sure that you also sweep up any articles or adjectives that are modifying that direct object as a noun along with the noun itself when we do that replacement. Ahora vas a hacer rápidamente los ejemplos B y C y después la señora debe mirar tus respuestas y después vas a mirar la próxima diapositiva y llenar las cajas en la página 2. Ay, ay, ay. There we go, silly. So, es importante saber que los pronombres de objeto directo, okay, pueden reemplazar solo los objetos directos de oraciones, okay? Y si existen en inglés, los usamos mucho. Así vas a ver que el pronombre de objeto directo en inglés está ya en las cajas y tienes que escribir la traducción en español. Okay? Así los pronombres de objeto directo, para mí, we have me, you, informal, te, him, her, you, or it, porque sí, hay pronombre de objeto directo para it, we have lo or la. Para us, nos, you all, in España, os, and them or you all, los or las. Okay? Now, before you continue on to the little practice activities on Página 3, what we're going to do here is go over a few things that are steps that may help you in terms of being able to make sure that you can find the direct object in a sentence to replace it, because really being able to find it is that first step. The one thing you really need to write down here is the last section here with the 2 bullet points under por ahora. Vas a poner los stops, and I will go over that in a minute. But you also could certainly write down the other tips here that I give you if you feel they'll be helpful to you. So it's important to note that el primer paso, the first step, first to find it, encontrar lo. Oh, lo, I used a direct object pronoun there. And reemplazar lo. Yes, I used another direct object pronoun there. Very, very excited and proud of myself for using direct object pronouns in my notes about direct object pronouns. Yay. But once you can find it, the step to replacing it is usually pretty straightforward because it's really just a matter of, okay, masculine, singular noun, and I need to replace it with a masculine, singular, direct object pronoun. Or feminine plural noun, which needs to be replaced with a feminine plural direct object pronoun. So once you're able to find it in a sentence for what you need to be able to do right now, you're really on the right track, okay? If it helps you to be able to do this, I would advise that you poner un círculo, put a circle, subraya, underline, or resalta, highlight the direct object in the original sentence, because that way as you're rewriting a sentence, or as we get a little more into this, answering questions and replacing the direct object with the direct object pronoun, if you're a very visual learner, you've got that visual reminder so you don't have to go back and try to find it again and potentially make more work for yourself. Now, por ahora, vas a poner los dops, o, in this case, either, enfrente del verbo conjugado, so in front of the conjugated verb, o
or adjunto, which means attached, al infinitivo. Evan, you have a sock here. Please come pick it up. Okay. Now, sorry, I had to tell my son to come pick up his dirty sock from the floor. Adjunto, attached, al infinitivo de un verbo. Attach the infinitive of a verb. So infinitive, remember, means the unconjugated original form before we started to change it and make those conjugations. This will get a little more complex as time goes on, but if you're able to do either one of these or both of them, you're off to a good start. Once you feel you're ready, complete the practice activities on Página 3. Have Señor check your work. Do the practice games, practice vocabulary on Quizlet. And if you finish everything early, you can get started with the tarea. Gracias.